a ustedes ahorita les va a aparecer y vamos a ver algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Se han preguntado ustedes realmente, bueno, me gusta leer, no me gusta leer? A mí como docente, como estudiante universitario, como maestro, ¿me gusta leer? Entonces, ahorita les voy a mandar una encuesta y quiero que por favor la contesten, ¿verdad? ¿Me gusta leer mucho, poco o nada? Y vamos a ver que cada uno de ustedes vaya contestando y que sean muy honestos. La verdad que esto es anónimo, ¿verdad? No tiene puntos. Entonces, que ustedes, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Me gusta leer mucho? Pues más o menos. A veces leo, a veces no, y generalmente pues no leo nada más que mi chat, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está. ¿Alguien más que haga falta de votar? Tenemos, no todos los participantes han votado todavía. Ahí les aparece. Digna, perdone, Sí. tengo una duda. Ajá. Fíjese, licenciada, que el 4 yo ingresé al formulario para poder inscribirme, pero me parecía que el formulario ya había sido cerrado y en la fecha decía que hasta el 8 se cerraba la inscripción. Yo no me pude inscribir, no sé si tengan algún problema por no haberme inscrito por el diploma. Bueno, no tenga pena. Si quiere al finalizar podemos ver eso con mucho gusto. Oye, me da su nombre y todo y estamos ahí. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense que tenemos, les gusta leer mucho, el 42%, y a los que les gusta leer pocos, nuestros docentes dicen el 58%. Si se dan cuenta, es más de la mitad que no mucho les gusta leer. Y vamos a ver qué podemos hacer para motivarnos o realmente podemos nosotros pensar, bueno, ¿por qué no nos gusta leer? ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a leer? Realmente tuve una maestra, un maestro que me motivó, tuvo un ejemplo a seguir usted en su casa para leer. Realmente se ha preguntado todo eso, ¿verdad? ¿Cómo aprendió a leer? Por imitación, aprendió a leer porque ahí sí que a puro, a puro regaño tuvimos que aprender a leer. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Quién nos enseñó a leer? Entonces, creo que todas esas cosas tienen mucho que ver porque a veces pues nos gusta leer y a otros más o menos y a otros pues, no mucho, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces a trabajar. Primero, les quiero compartir entonces lo que vamos a hacer, nuestra presentación. Vamos a ver, permítanme un segundo. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy sí, tenemos nuestras estrategias de lectura comprensiva, y este taller va dirigido específicamente a docentes de 3º a 6º grado de primaria. Primero que nada, vamos a empezar diciendo que es una estrategia. ¿Qué es para ustedes una estrategia? Entonces quiero que cada uno de ustedes en el chat me pueda poner, por favor, ¿qué consideran ustedes que es para ustedes una estrategia? A ver, pueden escribir ahí en el chat todos, ¿qué es para ustedes una estrategia? Estamos evaluando en este momento, pues, los conocimientos previos que ustedes tienen acerca de eso, porque estamos hablando de estrategias de lectura comprensiva. Bueno, entonces, definamos qué es una estrategia para usted. A ver si lo pueden escribir ahí. Muy bien, muchas gracias a Miguel Álvarez. Dice la forma de cómo alcanzar el éxito con los estudiantes. Edna dice es un camino para llegar a la meta más fácil. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más?
Vamos a ver qué presaberes tienen ustedes, los conocimientos previos. ¿Qué es una estrategia para ustedes? Porque al hablar de estrategias de lectura, tendría yo que definir entonces primero qué es una estrategia. ¿Quién más? Solo tenemos 2 comentarios en el chat. ¿Quién más se le ocurre? ¿Qué podemos poner que es una estrategia? Ajá, es una forma de alcanzar. Me dicen aquí una forma de alcanzar una meta. Muy bien. Son recursos que utilizamos para lograr aprendizajes significativos. Es aquel plan general que se plantea para lograr objetivos a largo plazo. Muy bien. Vamos a ver qué más por aquí. Es un plan general para lograr uno o más objetivos generales a largo plazo. Ajá, los recursos que podemos utilizar. Muy bien, es un procedimiento. Excelente. La verdad es que muchos coinciden que es un procedimiento. Muy bien. Por aquí alguien, tengo la manita levantada. Conchi Ruiz, le doy la palabra. No sé si lo iba a decir o lo escribió en el chat. Bueno, dice por aquí, es una forma más fácil de facilitar el estudiante del aprendizaje. Es una guía. Excelente. Muy bien. Gracias a todos por sus comentarios. Entonces, una estrategia. Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de las acciones, de las formas de actuar y de las habilidades que va a emplear el lector para interactuar con el texto que tiene. ¿Qué habilidad va a utilizar el lector para interactuar con ese texto? Es eso lo que vamos a trabajar. Y eso nos va a llevar a tener una estrategia. Si nuestra estrategia va a ser subrayar, si nuestra estrategia va a ser encerrar en un círculo todas las palabras que no entienda, si mi estrategia va a ser tomar nota como un texto paralelo, ¿sí? Es la habilidad que va a adquirir el lector para poder trabajar la lectura y que realmente esa lectura sea una lectura comprensiva como tal, ¿verdad? Entonces, a veces no sabemos qué estrategias utilizar, qué estrategias puedo yo enseñarle como docente a mis estudiantes para que las apliquen y para que ellos puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante. Vamos con la segunda. Entonces, cuando hablamos de comprensión, ahora ustedes escriban también en el chat, por favor, ¿qué es comprensión para ustedes? Y vamos a ver en el chat quién me escribió ya. Muy bien, entender es un sinónimo excelente de comprensión. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más es una comprensión? Cuando yo hablo, ¿usted comprendió? ¿Usted a qué me refiero con eso? Muy bien, es entender, es un sinónimo de comprensión. ¿Qué más? Analizar. Analizar lo que leo. Muy bien, gracias Lucrecia, Wendy, a los que están aquí haciendo más interactivo el taller. A Miguel, muchas gracias. Ajá, comprender, comprensión, comprender. ¿Qué más podría ser? Entender, dar significado a lo que leo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a los que están participando en el chat. Se los agradezco mucho. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir entonces aquí. La comprensión, ¿sí? Realmente la comprensión lectora es el proceso cognitivo. Cuando nosotros decimos un proceso cognitivo, estamos hablando de las operaciones mentales que se desarrollan en el cerebro de los lectores, ¿sí? Ya sean los estudiantes o nosotros mismos como docentes, ¿sí? Entonces, es un proceso mental, es una operación mental orientado a entender realmente el significado de un texto. Y muchas veces, pues se lee con una forma muy superficial y realmente no comprendo qué es lo que dice ahí. Simplemente
pues lo leí. Y si le preguntamos, ¿qué leyó? Ahora explíquemelo con sus palabras. ¿Qué leyó? El alumno, o a veces nosotros nos inventamos un poco de la información que dice ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un proceso cognitivo. Y este proceso cognitivo, este proceso mental, es bastante a veces, no complicado, pero sí no es algo que se va a dar sin entrenamiento, ¿sí? Se tiene que dar con entrenamiento, con una dirección, con una motivación, y no solo pues darle una hoja al estudiante que lea y haga unas 5 preguntas y ahí terminó todo, ¿verdad? Sino tiene que ser como más dirigido. Bien, entonces, la comprensión, ¿sí? La comprensión es la destreza más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo más importante. A veces, posiblemente nosotros estamos más preocupados porque el alumno no lee 100 palabras por minuto o 40 palabras por minuto de acuerdo al grado que lleva. Y en realidad, no es que puede leer muy rápido y puede leer 150 palabras por minuto o 200 si ustedes quieren, pero al final, ¿qué comprendió? No comprendió nada, ¿verdad? Entonces, la comprensión es la destreza más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un alumno puede estar ausente 1 o 2 semanas, pero si realmente él sabe leer, si él puede y tiene el análisis, tiene la capacidad de poder sacar sus conclusiones, de poder saber hacer un comentario, de poder hacer una paráfrasis de lo que él leyó y tiene la capacidad de poder expresar con sus propias palabras qué es lo que dice el texto. Entonces, realmente el niño pues se puso al día porque sabe leer y al final eso es como los principios que nosotros tenemos que, sabe leer, tiene comprensión, ya la hizo. Lo demás viene por añadidura, ¿verdad? No estuvo 1 semana en clases y los contenidos fueron estos, pero yo lo voy a dar este material para que él lea y para que lo estudie y lo comprenda, ahí estamos hechos, ¿verdad? Entonces, es bien importante, pero a veces esta comprensión realmente no se da solo así, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que ayudar al niño a entrenar esto, a entrenarlo para que él pueda saber qué estrategias específicamente él puede utilizar cuando él está trabajando, cuando él está leyendo, qué puede hacer, porque no es como les decía, ¿verdad? Solo les doy una hoja, léanla y responden las preguntas. Y ahí se terminó la clase de lectura comprensiva del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo docente? ¿Qué pueden hacer los papás en casa también para motivar la lectura en los estudiantes? Entonces, por eso estas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué realmente se nos dificulta la lectura? ¿Por qué realmente no nos sentimos motivados a leer? ¿Y cómo podemos hacer para motivar a nuestros estudiantes a que lean, verdad? Muchas veces hay como libros o como títulos específicos que tienen que leer los niños en los grados, ¿verdad? Pero entonces, yo como docente, ¿qué puedo hacer para que a pesar de que sea un libro que quizás es un poquito compleja la información y posiblemente los niños no les va a gustar leer el libro o yo ya estoy premeditándome de que los niños no les va a gustar y eso yo obviamente lo voy a transmitir a ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo motivo a mis estudiantes para que realmente ellos encuentren ese sabor, esa alegría de poder hacer actividades con lo que leen, ¿verdad? Y no solo que lean el libro y al final de la unidad o al final del periodo lo voy a evaluar con 2 preguntas y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, realmente no hubo un acompañamiento dentro de lo que tenía que hacer para que la lectura fuera comprensiva como tal. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito entonces acerca de esas estrategias de lectura, que ya hablamos de qué era una estrategia, que dijimos que era entonces la habilidad, la forma de actuar, las acciones que podemos hacer para que puedan comprender. Vamos entonces con esta otra. Les voy a contar. Vamos a ejemplificar un poquito ahorita cómo podría yo hacerlo con ustedes aquí, una lectura bastante sencilla, y cómo voy a ejemplificar con ustedes
la utilización de las estrategias de lectura. Entonces, para esto, primero que nada, voy a necesitar que en el chat ustedes me puedan ayudar para que sea más interactivo. Y necesito que ustedes ahorita, mi objetivo de esto, y se los explico de una vez, es ejemplificar el uso de las estrategias de lectura. Ese es mi objetivo ahorita, ¿sí? Ejemplificar el uso de estrategias de lectura. Y para eso, entonces, tengo un pequeño artículo, una pequeña lectura bastante sencilla y se titula de esta manera. Quizá algunos ya lo conocen y si no, pues no. Ahora, quiero que cada uno de ustedes en el chat me haga el favor de escribir qué predicción, de qué se les ocurre que se trata esta lectura. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué va a tratar el libro? ¿De qué va a tratar, perdón, la lectura? ¿De qué va a tratar este artículo? A ver, vamos a ir leyendo las predicciones que ustedes hagan. No importa que me equivoque, no importa que de pronto lo que a ustedes se les ocurra, es una predicción. Vamos a ver, ¿de qué se les ocurre que va a tratar esta lectura? Padre nuestro que estás en el cielo. Ok, muy bien, gracias. De una oración a Dios, excelente. ¿Qué más? No importa que digamos, ay, no era eso. No importa. Se vale equivocarnos, muy bien. Temas sobre Dios, una oración, valores, reflexión, una plegaria, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Una lectura bíblica, muy bien. Ajá. La oración que debemos hacer cada mañana, excelente. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Preparándolos a ustedes, motivándolos. Y estoy preparando ese proceso cognitivo, ese proceso mental para que ustedes reciban la lectura que les voy a dar a continuación, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su participación. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿de qué se tratará esta lectura? Ya dijimos mi objetivo, ejemplificar las estrategias de lectura. También hice predicciones con ustedes y cada uno está así como muy alerta, pensando, ¿verdad? ¿Qué es de qué se va a tratar esto? ¿Será una oración realmente? ¿Sí? De eso se trata, la estrategia de la lectura antes. Entonces, se los vamos a empezar y le vamos a empezar a ver de qué trata. Entonces, dice aquí, vamos a ir leyendo. Y conforme ustedes vamos a ir leyendo la lectura, necesito que durante la lectura, cada uno de ustedes identifique qué palabras de esta lectura son desconocidas para ustedes, ¿sí? Si yo tuviera a los chicos de forma presencial, pues les daría entonces la hojita tal vez impresa para que ellos con su lápiz puedan marcar las palabras durante la lectura que a ellos se les está haciendo un poquito difícil, puede ser. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, dice. Mientras, ahorita pilas todos viendo qué palabras son difíciles para ustedes. Dice, mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre? Preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto? Preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. ¿Sí? Por eso se llama Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Ahora bien, durante la lectura yo les pedí de favor que ustedes identificaran qué palabras posiblemente no comprendo yo muy bien el significado y que yo tenga la oportunidad de poderlas marcar y después de la lectura podríamos hablar acerca de estas palabras, ¿verdad? Entonces podría ser que alguno haya marcado sargento, otro susurrar, otro alzar, otro entretecho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando terminamos de leer la lectura o cuando terminan los niños de leer la lectura, entonces ya después de la lectura, ¿sí?
podemos nosotros como docentes hacerles preguntas. Y en esto me voy a detener un poquito. Cuando nosotros hacemos preguntas, muchas veces trabajamos únicamente preguntas literales, preguntas textuales, preguntas que las puedo encontrar la información dentro del texto y el niño no tiene ese proceso mucho de pensamiento, de ver qué más puede él decir, porque yo le puedo preguntar, ¿quién entrevistó al niño? La respuesta la tengo ahí, sargento. ¿En dónde estaba el papá del niño escondido? En el entretecho o en el cielo falso. Estaba escondido entre el entretecho de la casa. ¿Sí? Las preguntas literales, las preguntas textuales, son preguntas que están dentro de la lectura. ¿Sí? Y que no ejercen o que no se comprometen mucho a que el niño diga una opinión o que el niño haga una inferencia. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer otro tipo de preguntas también, ¿sí? Recuerden que los niveles de lectura no solamente son la lectura literal o la lectura textual, que es la más fácil. Y cuando se hacen exámenes de evaluación de lectura, en la parte en donde mejor salen los chicos es la lectura o las respuestas literales. ¿Por qué? Porque no ejercen mucho ejercicio de que ellos tengan, simplemente buscan la información dentro del texto y ahí tienen la respuesta, ¿sí? Tenemos que ir un poco más allá y pasar a otro nivel de lectura comprensiva que sería la lectura inferencial. Entonces, en una lectura inferencial, yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué fue un sargento el que fue a entrevistar al niño? Ah, lo que pasa es que este sargento era el jefe de este señor que estaba desaparecido. Eso no lo dice el texto, pero el niño lo puede inferir, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con él, esos procesos cognitivos, esos procesos mentales, y que el alumno pueda tener la capacidad de poder inferir dentro del contexto que tiene. No nos quedemos entonces en el primer nivel de lectura, que sería una lectura literal, sino en una lectura inferencial. Y por otra parte, podría yo hacer otro tipo de pregunta que es un poco más creativo. Podríamos decir, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado, o por qué, por ejemplo, podría ser, ¿por qué esta persona estaba escondida? ¿Qué crees tú que pudo haber pasado? ¿Será que le robó al señor? Ah, pues posiblemente trabajaba dentro de los barcos, porque si llegó el sargento y es este capitán, entonces él estaba dentro de algún servicio en la embarcación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La estrategia es bien importante, tener un antes, un durante y un después, pero tiene que ser algo guiado, ¿sí? Como les decía, no puede ser que solo digamos, bueno, ahí está el libro de lectura, léanlo y al finalizar el semestre vamos a evaluarlo, ¿verdad? Porque entonces no hubo un acompañamiento, no hubo una motivación para leer, no hubo algo de esto, ¿verdad? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son entonces las estrategias preinstruccionales o para qué sirven estas estrategias preinstruccionales que son las que traté ahorita pues de ejemplificar con ustedes? Primero, estas estrategias sirven para preparar y alentar al estudiante, para que el estudiante, así como ustedes estaban pensando, ¿de qué se tratará la historia de Padre Nuestro que estás en el cielo? Preparan, abren como el campo, el terreno para recibir esa información que va a tener. Preparar al estudiante y motivarlo. Sirven también para que haya un puente cognitivo entre la información nueva y la previa que ya tiene. Los famosos presaberes, ¿verdad? ¿Qué información tiene el niño ya? ¿Y qué información nueva va a agregar a ese esquema mental que él tiene? Entonces, las estrategias antes de lectura son bien importantes, las preinstruccionales. ¿Qué voy a hacer yo como docente para que el alumno reciba de la mejor forma esta lectura? Para que realmente la llegue a comprender, para que realmente el alumno sienta bonito decir, ala, me encantó el libro, mire, hasta el final realmente me identifiqué con tal personaje. Pero si no le damos el acompañamiento, pues ni sabemos si el niño leyó o no leyó, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Qué propósitos como docentes nos podemos poner para trabajar las lecturas? Yo les dije al inicio de ustedes, les dije que mi propósito era ejemplificar un poco acerca de cómo se lleva a cabo
las estrategias de lectura. Entonces, ¿qué propósitos podemos tener? Encontrar información, podemos decirle que queremos demostrar de acuerdo al argumento que están leyendo si es verdadero o falso tal cosa, queremos aprender sobre un tema, queremos persuadirlos acerca del uso de la mascarilla en esta lectura, y ese es que ustedes cuando salgan usen la mascarilla, por ejemplo. Entonces, ¿qué propósito específico quiero yo que los alumnos logren? Pero muchas veces es bien importante hacérselos saber y decírselo. El objetivo del día de hoy, chicos, es que todos conozcan 5 palabras nuevas de la lectura que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces todos están como muy atentos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas 5 palabras que yo voy a decir que aprendí como algo nuevo, ¿verdad? Pero es importante decírselos, porque entonces ellos van a leer y no saben ni para qué están leyendo, sino ellos van a leer y van a decir, bueno, voy a estar atento a ver qué palabras de las que están ahí realmente a mí no me suenan, no las conozco, y voy a ver si realmente al final logro el objetivo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer con actividades antes de leer? ¿Sí? Puedo hacer una introducción motivante, puedo, si tengo la opción de poderles llevar un cartel o una lámina o un peluche, de acuerdo al tema que vamos a trabajar, tengo que hacerlo motivante. Y todos, ¿por qué trajo ese peluche? ¿Por qué trajo ese delfín? Por ejemplo, ay, es que la lectura que vamos a trabajar hoy de los delfines, yo tengo un delfín así. Empiezo entonces a introducirlo de forma motivante en la lectura. Voy a establecer un propósito, un objetivo, y les digo de para qué vamos a hacer esa lectura. Voy a familiarizarnos con el material. Si es un libro, vamos a empezar a decirles, bueno, empiecen a ver el libro, tiene ilustraciones, tiene letra grande, tiene letra pequeña, cuántas páginas tiene, quién es el autor, qué dice la portada del libro, qué dice la contraportada del libro, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas increíblemente ayudan muchísimo al estudiante para empezar a activar esas estrategias que a veces creemos que se dan por hecho y no las dirigimos, ¿verdad? Lluvia de ideas del contenido, los presaberes que tienen. Yo les pregunté a ustedes hacer predicciones, ¿verdad? ¿De qué creían ustedes que iba a tratar la lectura? Palabras nuevas. Vamos a trabajar el significado de estas palabras antes también de leer la lectura. Puede ser también una estrategia antes de leer. Entonces, también las estrategias durante la lectura. Bueno, durante la lectura yo les pedí a ustedes que fueran subrayando, o que ustedes fueran viendo, o que ustedes fueran anotando cuáles eran las palabras que posiblemente no eran tan conocidas para ustedes. Y lo mismo podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que ellos durante la lectura estén ocupados y sepan que tienen que hacer algo. No solo van a leer y se acabó, sino tienen que hacer algo cuando estén leyendo para que su atención se enfoque en eso. Pero si yo solo digo, léalo, saber si entendió y saber qué estrategia utilizó durante la lectura. Entonces, ¿qué le voy a poner a mi alumno a hacer? Apoya los, ¿y para qué sirve? Pues sirve para apoyar los contenidos curriculares durante el proceso. Cualquier tipo de contenido que estemos viendo en la clase lo puedo yo poner en una lectura para que trabajemos en eso. Detección de información principal. ¿Cuáles son las palabras claves? Subráyeme las palabras claves o escríbame aquí en el chat las palabras claves. Depende si es en presencial o si es en línea, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir también? Para que el niño vaya formando conceptos, vaya formando información imaginaria, información inferencial, de acuerdo a lo que él va leyendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tener en cuenta siempre, cuando los niños lean, ¿qué les voy a pedir que hagan? Entonces, ¿qué actividades puedo hacer durante la lectura? Subrayar ideas, subrayar datos, palabras claves, por ejemplo, hacer una simbología y señalización del texto paralelo, ir apuntando, ir haciendo como un diálogo con el autor. Aquí, a la par de mi lectura, si yo, este es un libro propio, un libro personal, de pronto yo puedo a la par ir escribiendo, este es un concepto, esta es una característica, esta es una función, ¿sí? ¿Qué premisa estoy de acuerdo yo con el autor? No estoy de acuerdo con esto. Y le pongo un signo de interrogación. Porque él asegura aquí tal cosa y no es siempre, no es algo que se dé siempre, él está generalizando aquí. Y posiblemente en una puesta en común, como una estrategia después de lectura, yo lo voy a expresar en una puesta en común, en una toma de contacto. Y voy a decir, en esta premisa que dice el autor aquí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Generando en mi estudiante
el juicio crítico, el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, el diálogo con el autor durante la lectura es súper importante, ir haciendo ese texto paralelo. También yo le puedo decir, vaya haciéndome un esquema, vaya realizándome un organizador gráfico, vaya haciéndome un esquema de lo que va leyendo, de cómo es el proceso, el ciclo del agua, de acuerdo a lo que usted está leyendo ahí, cómo es la evaporación, cómo es la condensación, cómo se va dando, usted va leyendo y va haciendo su organizador gráfico. Entonces, ¿qué estoy ahí ejerciendo? La comprensión de lectura junto con hacer un organizador gráfico y que esto me va a servir un montón, ¿sí? Y el parafraseo oral o escrito. Miren, esto es algo que también les cuesta bastante a los chicos, porque cuando ellos hacen la famosa paráfrasis, ¿verdad? Explíqueme con sus palabras lo que dice el texto, ¿sí? Los niños generalmente a veces tienden a inventarse la información o dejan por un lado la idea principal de lo que trata el texto. Entonces es bien importante hacer este ejercicio. Primero que lo puedan hacer de forma verbal, ¿sí? Que puedan ellos decir de qué trataba el texto y luego posiblemente ya podemos pasar a la parte escrita, donde ellos realmente tengan la capacidad de poder expresar por escrito sus propias ideas, de acuerdo a lo que dice el texto, sin salirme de la esencia de lo que dice el texto. Entonces, eso es bien importante, las actividades durante la lectura. Y tenemos por las últimas estrategias, no por eso las menos importantes, sino que todas son un grupo de estrategias importantísimas que tenemos que llevar a cabo. Estas pues se presentan después del contenido que se ha de aprender, ¿sí? Van al final de lo que ha hecho la lectura. También permiten al alumno formar una visión sintética e integradora del contenido que leyó. Y algo súper importante, a valorar su propio aprendizaje. Y es cuando hablamos aquí de la metacognición. Hablamos de que el niño posiblemente va a decir, no, yo no me recuerdo de eso. Yo ese contenido nunca lo había escuchado y me parece interesante, pero yo no sabía que existían delfines rosados, por ejemplo. Y entonces, no sé, estoy haciendo que el niño sea como, ahí sí que él pueda autoevaluarse y decir, eso no lo sabía, pero ¿qué creo en el alumno? Como esa espinita de decir, bueno, voy a investigar acerca de eso de los delfines rosados, no me había sonado a mí nunca, ¿verdad? Pero y incluso él lo puede exteriorizar en una puesta en común, por ejemplo, ¿verdad? Y decir eso. Entonces, a valorar su propio aprendizaje, a valorar sus propios conocimientos, a saber si realmente él cumplió con las estrategias que el docente fue diciendo en su momento, en buscar las 5 palabras que eran difíciles para él, en ubicar las palabras claves, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo te fue? Ah, pues estuvo bien. Yo tengo alumnos que de pronto me dicen, mire, Miss, me identifiqué con tanto este personaje, me encantó por tal y por qué. Porque mire, tenía una parte donde era como muy estricto y otra parte donde era como más risueño, más gracioso. Y al final de lo que le pasó, yo lloré, Miss, porque mire, de veras, ojalá yo hubiera querido. Y mire, ¿será que no hay continuación de ese libro? Dice. Pero ¿qué logré entonces? Que el niño se metiera dentro de la lectura y se emocionó tanto que él quiere continuación del libro, ¿me entienden? Entonces, eso es bien importante, que los alumnos estén motivados para que lean. Y vamos a ver aquí, ¿qué actividades puedo hacer entonces después de que lean? Terminó el libro, terminó la lectura, terminó la hoja de trabajo. Bueno, ya tengo que, ahora que me diga cuál es la idea principal, que elabore un resumen, que me haga preguntas literales y que también escriba él las preguntas literales, ¿sí? Y las preguntas inferenciales y intercambiemos con otro compañero. Yo voy a hacer una pregunta literal, una inferencial y intercambiamos. Y ese va a ser una evaluación ese día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer preguntas, pero hacerles ver a ellos y enseñarles que hay preguntas textuales de acuerdo a la edad de los niños y hay preguntas que yo puedo ponerlas y que no tienen que salir dentro del contexto porque están implícitas dentro del contenido, pero tenemos que aprender a diferenciar que el contenido está ahí y que solo es cuestión de pensar un poquito en la posible respuesta que hay, ¿verdad? Bueno, relectura. Podemos volver a releer algunos párrafos, alguna información que realmente yo considero que es importante que lo relean. Actividades diversas. ¿Qué otro título le pondrías tú? Por ejemplo,
al Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué otro título le pondrías tú? ¿Por qué? ¿Qué otro final? A ver, hagamos un crucigrama de las palabras que tú identificaste que eran difíciles para ti. Por ejemplo, una línea del tiempo. Un tiempo de la conquista, el tiempo de... Bueno, una línea del tiempo. Podemos hacer secuencias, podemos hacer un cómic, podemos hacer en grupo de 3 un cómic, o les podemos decir a los niños, pues hagan un cómic de tal capítulo específico del libro, ¿verdad? O que ellos expongan sobre un capítulo específico de cada libro, o que ellos expongan cada una de las lecturas que les tocó de diferente forma, ¿sí? Y como les digo esto, se cumplió con el objetivo que es la metacognición, que el alumno esté consciente si realmente él le llegó a comprender y si realmente él pues adquirió las destrezas en esta lectura y comprendió la lectura que leyó. Como se dan cuenta, no es tan fácil solo darles una lectura y lean, ¿verdad? Abran el libro en la página 8 y hacen la lectura y las preguntas y me traen aquí los libros y los vamos a calificar. No. Si la lectura trata, por ejemplo, de los mamíferos o algo, ¿cómo voy a motivar? Yo engancho a mis alumnos y tal vez después ya los puedo dejar trabajando solitos. Pero lo importante es ese primer momento en el que yo los voy a enganchar, los voy a motivar y los voy a hacer que ellos se emocionen y van a leer porque ahí dice la información y por eso el maestro trajo un peluche de un mamífero y entonces vamos a leer esa información. Posiblemente hay un momento que los pueda yo dejar trabajando solitos, cuando ellos estén haciendo sus estrategias durante la lectura, ¿sí? Pero ese primer momento de las estrategias antes de leer es crucial, es importantísimo. Que yo casi que les venda la idea y de que ellos se motiven para que yo los pueda dejar trabajando solos y hagan sus estrategias durante la lectura y después de la lectura podamos hacer una puesta en común, podamos hacer una dramatización, podamos hacer un debate, podemos hacer una mesa redonda, podemos hacer un mural, podamos hacer un cartel, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien importante. Bueno, te estaba mencionando durante todo esta plática, tenemos actividades en línea y actividades presenciales. Actividades presenciales que ya les he ido dando algunos tips, algunas ideas que ustedes pueden tomar en cuenta. Y también pues ahora tenemos el uso de las plataformas que de alguna u otra forma nos han ayudado muchísimo para poder ver todo esto, ¿verdad? Incluso en las plataformas que vimos en la primera parte de la plenaria, tanto como Genially, como Tommy, como Wordwell. Estas plataformas son bien útiles para trabajar, incluso hasta una comprensión de lectura, ¿verdad? Yo les hago una comprensión de lectura ahí, es un juego, me da un punteo y los niños jugaron, se divirtieron y yo también tengo el punteo que necesito. Cabe mencionar que algunas de las plataformas que vimos, pues todas son gratis, pero tiene cierto número de recursos que yo puedo bajar, ¿verdad? Entonces, no, hay algunas que sí hay que tener, tienen una coronita o tienen un dibujo, una estrellita, significa que son ya cuando somos clientes pro y ya tenemos que tener un pago mensual para poder utilizar todititititas las plantillas que están ahí, ¿verdad? Pero hay muchísimas y bien bonitas. Yo he trabajado con la versión gratis, así que ustedes también los invito a que exploren para poder seguir poniendo sus comprobaciones de lectura o las cosas que ustedes quieren trabajar de lectura de forma más creativa, de forma más bonita, en línea, utilizando las plataformas que vimos en la plenaria, ¿verdad? Y también, pues, obviamente, ustedes saben muchísimas actividades presenciales. Entonces, ahí hay un montón para trabajar. Bien, pero ¿qué actividades puedo trabajar yo, por ejemplo, para predecir? Para predecir, que es una expresión que anticipa aquello que supuestamente va a suceder. ¿Qué puedo yo como maestro hacer? Bueno, ver ilustraciones y decir de qué se va a tratar el libro, por ejemplo, o leer el título nada más y decir de qué se va a tratar, como lo que hicimos. ¿Qué les gustaría saber en relación al tema? Bueno, al tema de los mamíferos, ¿qué les gustaría y que los niños puedan decir y van a predecir? Leer el título y decir de qué tratará, qué personajes pueden aparecer de acuerdo al título. Pues puede aparecer tal cosa, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante hacer estas actividades. Bueno,
Tengo, al finalizar, les vamos a mandar todas las actividades estas, se las vamos a compartir para que ustedes las puedan tener, tanto la presentación como las actividades que estamos viendo. Ustedes van a tenerlas para poder recordarlas y así para que no estén así tan atentos a ver o copiar lo que estamos hablando. Bueno, también tenemos entonces qué actividades podemos hacer para ortografía y gramática con la lectura. Buscar palabras que rimen, por ejemplo, dentro de la lectura, ejercitar el uso de mayúsculas en sustantivos propios, todos los nombres que están dentro de la lectura, a ver, escríbamelos de esta otra manera, ¿verdad? Usar adjetivos para describir personas o los mismos personajes, ¿verdad? Diferenciar entre sonidos parecidos, que serían las palabras parónimas. ¿Qué sonidos parecidos se encontró en la lectura? Puede ser algún poema y ustedes durante una estrategia, durante la lectura les pongan, que pongan todas las palabras que riman. Entonces el alumno está tan atento en leer y decir esta rima, esta no rima, ¿verdad? Porque si no le pongo algo que el alumno haga durante la lectura, medio va a leer y no va a poder hacer las actividades que van a hacer después de leer, ¿verdad? Entonces, las palabras parónimas son las que tienden mucho a confundirse por el sonido, ¿verdad? Como decir jabón o decir jamón. Jabón y jamón, pues es una palabra parónima, ¿verdad? Entonces, fuego y juego, por ejemplo, es otra palabra parónima. Entonces, este tipo de sonidos parecidos que ellos los puedan identificar, que ellos los puedan ver. Deletreo, miren, este es un proceso mental que les cuesta también hacer el deletreo, ¿verdad? Deletréeme vehículo. Y entonces, y eso tiene que ser como una agilidad, algo rápido de decirlo. Vehículo, V-E-H-I-C-U-L-O, vehículo. Estas cosas les ayudan a los niños a tener retención, atención, a trabajar ortografía y hacer competencias entre ellos, ¿verdad? A ver quién se equivoca. Niños, niñas, a ver, hagamos deletreos. Y eso, miren, les despierta a ellos el decir, ah, me equivoqué porque no dije la O tilde, o porque no dije V y era la B o diferente, ¿verdad? Entonces, eso, cuando ellos tienen que competir, se emocionan y les gusta. Entonces, eso puede ser otra actividad. Juego de basta. Miren, esto les encanta jugar basta. Porque, por ejemplo, les digo yo a ellos, bueno, incluso en línea lo hemos jugado. Y les digo, todos tienen que tener su hojita y entonces necesito que apunten. Esas son las líneas que vamos a trabajar. Todo lo que ustedes, y el primero que termine es el que va a ganar si está escrito bien todo sin ninguna falta de ortografía. Por ejemplo, la letra es P y todos tienen que escribir algo con P. Aquí no vale de que todos pusieron lo mismo, -5, -10, no, porque es más difícil. Entonces, solo el que termine primero con buena letra y con buena ortografía y después lo presenta en la pantalla y dice, ay, hubieras ganado, pero mira, te faltó la tilde, esa palabra va con H y la pusiste sin H, entonces no gana. A ver, ¿quién más había dicho el segundo lugar de basta? Entonces, el que dijo en segundo lugar de basta es el que va a ver si realmente el segundo o el tercer lugar gana, ¿verdad? Y esto es algo que les encanta jugar. La teoría de palabras homófonas, eso es algo que también les gusta muchísimo. De forma presencial se puede trabajar, que ellos mismos hagan su lotería, en donde escriban las palabras homófonas, por ejemplo, que son hola con H y hola sin H, hola con H de saludo y hola sin H de la ola del mar, ¿verdad? Entonces, esto, miren, desarrollan los alumnos las capacidades de atención, de memoria, ortografía, leen, pueden ejercitar ustedes los contenidos, etcétera, ¿verdad? Y una última, para trabajar redacción, ¿qué podemos hacer? Dar ilustraciones y pedirles que las describan usando oraciones. Podemos escribir cartas a los personajes de lectura que leyeron, ¿verdad? Yo considero, miren, hay unas cartas tan bonitas, a mí me encantan porque realmente ellos se meten tanto y les llegó tanto el personaje y les dicen, te voy a dar un consejo, que hagas tal y tal cosa. No me gustó que hayas tratado así a tal personaje, porque él no sé qué. Miren, desarrollan la imaginación, desarrollan la creatividad, el uso de signos de puntuación, que ellos puedan expresar sus ideas de por qué no estaban de acuerdo con algo. Excelente, ¿verdad? Escribir un menú. ¿Qué menú es el que más te gusta? A ver, escribí una receta, ¿verdad?
poemas, una historia real, una historia imaginaria, que inventen adivinanzas. ¿Qué más? Pedirles que hagan un dibujo y que los intercambien y que luego cada uno escriba una historia del dibujo que recibió. Entonces yo hago un dibujo, pero no se les dice que lo vamos a intercambiar, ¿verdad? Haga cada uno un dibujo en una hoja en blanco bien bonita y luego pues vamos a intercambiarlos y tienen que escribir una historia imaginaria sobre el dibujo que recibieron, ¿verdad? Estas son algunas de las actividades que podemos trabajar. Como les digo, van a recibir ustedes más actividades porque si no tendríamos todo el día de decir actividades y hay infinidad de actividades que podemos trabajar. Solo les puse las de predicciones, las de ortografía y gramática y esta redacción, pero hay muchísimas más. Entonces, ahora vamos a pasar a esta otra actividad que les quería pues mostrar cómo la podemos trabajar para que los niños se motiven y para que podamos también ir haciendo. Entonces, si yo quiero que los niños lean, si yo tengo la capacidad de poder tener la computadora, o si no, yo les puedo llevar carteles con esas ilustraciones y yo les puedo ir leyendo la lectura. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lectura que se llama La calle estrecha, ¿sí? Entonces yo aquí con los niños puedo empezar a decirles, bueno, ¿qué es algo estrecho? ¿Qué me dice? Empiezo, estrategias antes de lectura. ¿Qué va a hacer antes? No le digo, vamos a leer la calle, le leo la lectura y se acabó. No. ¿Qué es una calle estrecha? A ver, ¿quién me da ejemplos de algo estrecho, por ejemplo? Ah, muy bien. Entonces, ¿de qué creen que se va a tratar esta historia? ¿De qué se va a tratar la historia? Ah, muy bien. Entonces, ojo, punto número 1. ¿Cómo motivo yo ese primer momento, ese acercamiento a la lectura? ¿Cómo voy a motivar eso? ¿Sí? Si yo no motivo desde el principio, no va a funcionar el objetivo que yo tengo para el niño. Si yo lo engancho, si yo lo motivo, si yo lo bombardeo de cosas desde el principio, el niño decía, oh, que empiece ya la lectura, quiero ver de qué se trata, ¿sí? Pero no lo dejemos solo. Lean y me traen el cuaderno y se los reviso, salen al recreo. No hubo un acompañamiento, ¿sí? Y por eso no les gusta leer. Vamos entonces a seguir con esto. La calle estrecha. Yo les voy a ir leyendo y entonces ya los niños dijeron las estrategias, sus predicciones, qué es algo estrecho y se los voy a poner de un poquito más interactivo para que ustedes tomen idea de cómo lo pueden trabajar, ya sea de forma en línea o presencial. Entonces, la calle estrecha. Había una vez un pueblecito donde las calles eran muy estrechas. Para que pudieran pasar los animales sin molestar a las personas, el alcalde había dado la orden de que siempre que pasara alguien con un animal, fuera diciendo en voz alta, apúrese por favor, aléjese por favor, permiso por favor. Un día, un labrador volvía con su buey. Vio a dos hombres hablando en la mitad de la calle. Eran unos hombres muy ricos y orgullosos. Así que cuando el labrador se acercó y les gritó, apártense por favor, a un lado, permiso. Ellos no le hicieron caso y siguieron hablando, lo ignoraron. Al labrador no le dio tiempo de parar al buey. Y el animal al pasar empujó a los dos hombres y los tiró al suelo. Como sus ropas se llenaron de barro, los hombres muy enfadados le dijeron al labrador, mira lo que nos has hecho con tu buey. Ahora tendrás que comprarnos trajes nuevos. Si no lo haces, mañana te denunciaremos al alcalde. Entonces, el labrador, muy asustado, afligido por lo que había pasado, fue a ver al alcalde y le contó lo ocurrido. El alcalde, que era un hombre justo y muy listo, le dijo, no te preocupes. Mañana, cuando vengan a denunciarte estos dos ricachones, tú vienes también y te haces el mudo. Oigas lo que oigas, tú no digas nada. Al día siguiente, se presentaron, perdón, se me trabó esto, aquí está. Se presentaron todos
todos ante el alcalde. Y los dos ricachones acusaron al labrador de pasar con el buey sin avisar y de atropellarlos. ¿Por qué no avisaste a estos hombres para que se apartaran? Preguntó el alcalde al labrador. El alcalde le hizo varias preguntas más, pero el labrador no dijo ni mu. Entonces, el alcalde les dijo a los ricachones que aquel labrador, de plano que era mudo. Entonces, los ricachones furiosos, uno de ellos dijo, ¿qué va a ser mudo? Respondieron rápidamente los dos hombres. Ayer lo oímos hablar en la calle y bien alto que gritó, apártense por favor. Entonces, dijo el alcalde, si el labrador les avisó de que se apartaran y no lo hicieron, la culpa es de ustedes. Y por haber acusado injustamente a este hombre, le darán 10 monedas de plata a cada uno. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Entonces, ahora yo ya puedo decirle, los niños obviamente pusieron atención durante toda la historia. Ahora, ¿qué estrategias yo como docente le voy a poner al niño a hacer? Pues voy a decir, ¿cómo? Entonces aquí es donde yo hago preguntas literales e inferenciales y creativas. No nos quedemos en las preguntas literales, ¿sí? ¿Puedo hacer preguntas literales? Sí, las puedo hacer, textuales, excelente. Pero no olvidemos que también la parte inferencial, la parte de ese proceso cognitivo, la parte de ese proceso mental, es importante desarrollarla en nuestros estudiantes para formar el juicio crítico, el pensamiento crítico. Entonces, no nos quedemos en decir, ¿por qué se ensuciaron los ricachones? Porque se cayeron. Esto está dentro del texto. Los niños lo pueden saber y lo dicen sin ningún problema. Pero si yo hago otro tipo de preguntas un poquito más complejas y decir, bueno, ¿cómo calificarías tú la actitud? La actitud o la forma de actuar del alcalde. ¿Crees que fue inteligente o no? ¿Por qué? Explica. Pues la verdad es que yo creo que sí fue muy inteligente porque él me entiende. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la lectura comprensiva tiene que tener un sentido para los estudiantes. Tiene que tener algo que los motive, algo que les gusta, que algo que puedan hacer con eso. Algo que no solamente lean y ahí se terminó. ¿Qué vamos a hacer después? Entonces, por eso les digo, el leer es algo bien, bien importante que hay que motivar. Muchas veces sirve también, por ejemplo, si voy a leer un libro de Marcelino Pan y Vino, o voy a leer el libro de la cabaña del tío Tom, cualquier libro que yo les ponga a leer a los chicos. Hay muchos recursos también en línea y yo les pongo, por ejemplo, la reseña. Alguien habla y dice, bueno, el libro que les voy a presentar el día de hoy es tal. Y este libro, fíjense que es bien bonito y los motiva porque les da una reseña. No es que les cuente la historia de qué trataba el libro, sino que en realidad les va diciendo en general, ¿verdad? No es que les diga el resumen, decir, ay, pues si miran el video ya no van a leer el libro, no. No, porque el video no les habla sobre el resumen del libro, sino que les das una invitación y les dice más o menos de qué trata para que los motive. Entonces, esa podría ser otra estrategia que ustedes podrían utilizar muy bien. Bueno, entonces, con esto es más o menos ya lo último de aquí. Para que lo tengamos estudiantes contentos, felices, motivados, realmente es importante que nosotros empecemos, que seamos modelos para ellos, que nos vean leer también, ¿verdad? Y que ellos se motiven y decir, el maestro está leyendo tal libro y de qué se tratará y por qué lo está leyendo, ¿verdad? Entonces busquemos lecturas que a nosotros nos motiven también para empezar, si no nos gusta mucho, para empezar a leer algo que nos guste. Y poco a poco vamos a ir tomando el hábito de lector, ¿verdad? Entonces, por el momento, esto es lo que yo les quería compartir, las cosas que se hacen, las cosas que trabajamos y que, como les digo, es un compromiso bastante grande que nosotros tengamos que motivar la lectura en los estudiantes. Entonces, ya para terminar, quiero compartirles a ustedes ahorita en el chat
una dirección para que nosotros podamos ver también otra aplicación y todos podamos jugar. Creo que todos ya, o la mayoría, conocen la aplicación de Kahoot. Entonces, les voy a compartir el link para que todos podamos tener una experiencia de trabajar en esto. Solo permítanme un segundito en lo que busco aquí. Bueno, necesito que todos se metan. Que por favor se puedan poner en aquí. ¿Se pueden meter a ese link todos, por favor? Y por ahí creo que hay un audio que está abierto. Si me hacen favor de revisar su audio, se los voy a agradecer mucho. Y vamos a jugar un poquito, a ver cómo nos va. Vamos a hacer una estrategia después del taller. A ver cómo nos va. Vamos entonces vamos a meterse todos ahí, por favor. Quiero que pongan su... Ahorita les voy a poner lo de otro. Permítanme un segundo. Y no se vayan a ir porque se recuerdan que vamos a hacer una última evaluación. Y para que ya nos quede registrado su asistencia para que puedan obtener su diploma. Entonces, comparto pantalla. Y ese es el PIN que les voy a pedir, por favor, para que ustedes lo puedan ingresar. Ahí está el PIN. Vamos a ver cómo nos va. A ver quién se gana el primer lugar, segundo y tercer lugar. Vamos a ver, pues esperando a los jugadores. Ahí está el PIN en pantalla, el 86, 36, 3, 7, 8. Muy bien. Sería excelente que pudieran poner sus nombres para que los podamos ubicar. Ya tenemos a alguien ahí, solo que se puso con numeritos. Vamos a ver qué otro participante tenemos. Gracias. Tenemos a Liz, Digna, muchas gracias. ¿Quién más se apunta? El PIN lo tenemos. El PIN se los voy a poner aquí. Se los voy a volver a poner ahorita en el chat. A todos. Ahí está. Gracias, gracias. Ya llevo 8 participantes. María Morales, Miguel Álvarez, Elvia, Kerlin, Clau, Digna, Liz, Luis Álvarez, Marta. Muy bien, muchas gracias. Cecilia, Edna. ¿Quién más? ¿Quién más? Llevo 13 participantes. Glenda, Wendy, Natalie, Mavis. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? Vamos a ver. Son poquitas preguntas, pero miren, esto les encanta jugar a los chicos. Y de hecho, este tipo de actividades también, ustedes lo pueden hacer en una comprensión de lectura, ¿verdad? Muchos chicos tienen acceso, no todos posiblemente. Algunos tienen celular de sus papás, lo pueden utilizar ahí. Solo ustedes les dan el PIN, ¿verdad? Es muy fácil de interactuar con esto también. Pueden hacer comprobaciones, pueden hacer algún quiz, pueden hacer cualquier, incluso hasta un juego, ¿verdad? ¿Cuántos, a quienes les gusta cualquier cosa que ustedes quieran de hacerles? Es un juego bien divertido. Muy bien, ya llevo 21. ¿Alguien más que se quiera apuntar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a dar un minutito más y empezamos con los compañeros que ya están ahí. Ustedes pueden verificar sus nombres que ya aparecen. Y creo que todo el mundo sabe pues cómo jugar esto. Para los que no sepan,
ustedes se les hace una pregunta y ustedes ahí marcan cuál es la respuesta, ¿verdad? Están en diferentes colores, marcan, creo que es un rombo rojo, hay amarillo, hay verde y hay azul. Entonces ustedes marcan la respuesta correcta. Va a ir ganando quien conteste más rápido y con exactitud, ¿verdad? Solo es un juego que ustedes pueden implementar también como otra de las herramientas para dar sus clases cuando les sea posible poder usarla, ya sea por medio de teléfono o un día que puedan ustedes llevar su computadora y trabajar en ella, ¿verdad? Bueno, ya tenemos 22, entonces vamos a empezar con los 22 que ya están. Gracias, Lucrecia, Rosita, María. Tenemos 24, ¿alguien más? Esperamos, comenzamos. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a ver, pues. Y esta, les quería comentar, esta plataforma también le da un punteo. Puede descargar usted el punteo del alumno. Le da ahí en una hoja de Excel los punteos y eso le puede servir, ya lo tiene como nota. El niño se divirtió, el niño estuvo contento y usted tiene las notas ya. Lo que cuesta quizá a veces un poquito es pensar en las preguntas y poner las respuestas. Es un poquito más de invertir el tiempo en hacer eso, pero la calificación ya la va a tener automáticamente. Entonces, va a ser mucho, mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. Empezamos. ¿Listos? Vamos con la primera pregunta. Atención. Son 7 nada más. La lectura comprensiva es un proceso. Elijan, por favor, marquen si es integral, cognitivo, afectivo o es un proceso psicológico. Marquen, por favor. Solo llevo 3 respuestas, 4, se acaba el tiempo. Muy bien. Tiempo. Solo 13 respuestas tuve, muy bien. La lectura comprensiva es un proceso cognitivo. Es un proceso de pensamiento, de procesos mentales que se van desarrollando, ¿verdad? Junto con mis presaberes y la información nueva que voy obteniendo. Vamos con la siguiente y vamos viendo que Mariana tiene el primer lugar. Excelente, sigamos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Hacer resúmenes es una actividad? Antes preinstruccional, coinstruccional, postinstruccional o ninguna de las anteriores. Escoja el color. Muy bien. Hacer resúmenes es una actividad después, ¿ya? Por lo tanto es postinstruccional. Pre es antes de lectura, post es de último y coinstruccional es durante el proceso de la lectura, ¿sí? Vamos, ¿quién va a la delantera? Oh, Mariana desapareció. Le damos la bienvenida a Wendy, primer lugar. Excelente. Licenciada, disculpe. A mí no me salen las respuestas. Oh, me imagino que ha de estar un poquito lento el internet posiblemente. Sí, no puedo responder, no me sale nada. Sí, me imagino que es por eso, fíjese, a veces sí, cuando no está muy bien el internet o la señal, a veces cuesta que cargue, posiblemente es por eso, lo lamento, oye, pero bueno, por lo menos está aquí viendo la actividad. Si está en el teléfono, tiene que regresar a la pantalla anterior. Sí, estoy en el teléfono, solo me sale, sí. Solo me salen las figuras geométricas, pero no me sale como a mí igual, yo lo que hice fue que me regresaba a la pantalla anterior y ahí aparecen las respuestas donde está la licenciada en la parte de arriba. Si yo regreso al anterior, me dice que si quiero salir del juego, porque quise hacer lo mismo. Fíjense que eso les iba a comentar. A veces cuando es en el teléfono es un poquito más difícil de manejarlo, ¿verdad? Porque a veces o está muy lento el internet o hay que estar cambiando la pantalla, ¿verdad? Entonces eso a veces como que se pone uno más nervioso porque no puede uno ver las respuestas, ¿verdad? Pero sí sería de seguir, ahorita ustedes síganlo practicando para ver de qué forma encuentran la estrategia de que se pueda trabajar
en el teléfono. Yo pues no lo he trabajado en el teléfono, pero sí a veces sucede un poquito por eso, pero mil disculpas por eso. Yo sé que no todos están conectados en la computadora, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué es una estrategia? Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué es una estrategia? Muy bien, la estrategia dijimos que es una habilidad. Es una habilidad, no es una competencia, ni un canal de aprendizaje, ni tampoco es un método de aprendizaje. Es una habilidad. Muy bien. Seguimos entonces, ya va la delantera. Le damos la bienvenida a Lesbia, en primer lugar. Digna, Griselda, Wendy y Lucrecia. Sigamos. Pregunta número 4. Las preguntas textuales son... ¿Qué son las preguntas textuales? Muy bien, las preguntas textuales son las que se pueden contestar con información del texto. Excelente, muy bien. Vamos entonces, primer lugar, Digna subió, excelente. Vamos a ver, ¿quién ya tenemos? La quinta pregunta, solo nos faltan 2 más. El maestro debe... ¿Qué debe ser el maestro? Lean todas, lean todas. Muy bien, excelente. Todas las anteriores, ¿verdad? Nosotros como docentes todos debemos motivar a nuestros alumnos a que lean, ser un modelo a seguir para que ellos nos vean leer también a nosotros, ¿verdad? Dirigir la lectura y hacerla motivante para los alumnos. Entonces sí, son todas las anteriores. Muy bien. Entonces, en primer lugar, lo tenemos con Lucrecia. Sigamos. Pregunta número 6. Una actividad que se hace durante la lectura es... ¿Qué debo hacer durante la lectura? Excelente. Organizadores gráficos. Durante la lectura, yo tengo que ver que puedo ir haciendo una estructura ordenada de la información que voy recibiendo, ¿verdad? Recuerden que las predicciones van a ser específicamente estrategias antes de leer. Los resúmenes no los puedo hacer, puedo ir haciendo, pero no va a ser un resumen. Recuerden que si vamos haciendo durante la lectura, voy haciendo un texto paralelo, apuntando las ideas, pero no es un resumen. Un resumen lo hago al final, cuando ya tengo el contexto de toda la lectura como tal, ¿verdad? Entonces ahora, vamos a ver. Tengo a Mariana en primer lugar. Y la última, la definitiva, familiarizarse con el material es una estrategia Muy bien, es una estrategia preinstruccional, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a ver quiénes son nuestros ganadores. Primero, segundo y tercer lugar. Entonces, tercer lugar para Mariana. Segundo lugar para Digna. Y nuestro primer lugar es para... Lesbia. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Ok.
Excelente. Bueno, entonces, estas fueron las actividades planificadas para el día de hoy en el taller de lectura comprensiva. Espero que les haya funcionado, que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más de las cosas que podemos realizar, que podemos hacer. Y pues ahorita no me queda más que compartirles a ustedes el link que necesito que ustedes me hagan el favor de llenar, ¿verdad? De escribir y de enviarlo para que nos quede la asistencia y algún comentario, alguna sugerencia, alguna observación, todo será bienvenido, ¿verdad? Así que una vez más les agradecemos a todos su participación, el haber estado pues pendiente de la plática y quiero ver, permítanme un segundito. Fíjense que, permítanme un momentito, vamos a ver. Mr. Urbin, disculpe. ¿Usted me puede apoyar con el link de la evaluación? Que no lo tengo aquí a la mano. Permítame un poquito. ¿Lo tiene en correo? Permítanme, ahorita voy a revisar. Uh-huh. Pensé que lo tenía abajo, pero no. Uh-huh. Permíteme un segundito. Aquí está. Hoy sí. Entonces, se los pongo aquí en el chat. Entonces, ya para despedirme, muchas gracias a todos por su asistencia. Solo llenen su formulario y me hacen favor de enviarlo. Tómense su tiempo de llenarlo y cualquier cosa siempre estamos a la orden. Nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes y cualquier observación que ustedes también quieran poner, lo pueden poner en el chat, ¿verdad? Así que quien va terminando, quien envía su formulario, puede ir saliendo de la reunión. Miss, ¿aún no lo ha enviado? Sí, ahorita lo voy a poner. Ahorita lo voy a poner. Ahí está. Ahora sí pueden acceder, por favor. Muchas gracias. No me dejen ingresar, licenciada, perdone. Dice que necesito permiso. ¿Me puede usted verificar eso, Mr. Urbin, por favor? Disculpe. Ahorita vamos a revisar, mil disculpas. Fíjense que los diplomas se los van a enviar, me parece que ya la directora técnica se los va a mandar a los supervisores, si no estoy mal. Entonces ya ellos van a tenerlos. Se les va a informar, pero sí, para eso necesitamos que ustedes llenen la encuesta para que quede ahí sus correos electrónicos. También creo que se los van a mandar por correo electrónico, si no estoy mal. Pero entonces ahorita vamos a revisar el permiso que necesitan, porque no lo tiene. Está bien, pueden hacer su evaluación. Aunque no se ha inscrito, pero si pudo hacer sus evaluaciones, está bien, no hay ningún problema. Vamos a esperar un momentito, mil disculpas, pero creo que no accedieron el permiso. Yo no tengo el link, o sea, yo no tengo para hacer el permiso, sino la persona que lo hizo. Ahorita estamos coordinando eso. Ya dejó ingresar, licenciada, no tenga pena. ¿Ya pudieron? Ya entramos. Muchas gracias, muy amable. Gracias por notificarme. Cualquier comentario también me lo pueden escribir y muchas gracias a todos. Me alegra mucho
Lástima que no pudo ser en presencial, pero posiblemente más adelante tengamos más capacitaciones directamente en el campus y tendremos la oportunidad de conocernos personalmente. Yo creo que ya está, licenciada. ¿Verdad? Gracias, mister, le agradezco. Sí, ya me avisaron que ya pudieron entrar. Muchas gracias. Entonces, quien quiera escribir también algún comentario, todos los comentarios son bien recibidos y fue un placer trabajar con ustedes el día de hoy y poderles compartir un poquito de mi experiencia. Así que tengan un feliz día y solo esperamos que cada quien vaya mandando su formulario y pueden salir de la reunión. Muchas gracias.